Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, continuamos con Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 7. La versión que voy a leer es la NTV y dice: estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas y de las montañas y los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas, quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados, borra por completo el nombre de sus dioses. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y los rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. El título de hoy es: derribaréis a todos los ídolos, a todos los ídolos. Recordemos que el propósito principal de entrar a la tierra prometida no es la prosperidad. No es ser una nación poderosa o para que tengan una vida de paz y abundancia, sino que el propósito principal es adorar a Dios. Y lo otro viene como añadidura. Por eso Moisés repite una y otra vez hasta cansarnos. Dice: asegúrate de obedecer los decretos y las ordenanzas de Dios cuando vivas en la tierra que Dios te da. Y recalca una vez más: obedécelos todos los días de tu vida. Esto quiere decir que siempre debemos estar listos para oír su voz y obedecer a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la muerte? No, para siempre. Porque después de la muerte tenemos que seguir adorando allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y la tarea que Dios le da es expulsar a las naciones y debía limpiar todo rastro, destruir todos los lugares donde rinden culto a los dioses falsos de esa nación. Recordemos que Baal y Acera eran los dioses más importantes de la fertilidad para los cananeos en ese entonces. Ellos creían que el dios Baal y la diosa Acera tenían el poder de protegerlos de la sequía, de la hambruna. Pero no solamente eso. Las prácticas rituales eran muy atractivas porque incluían los actos sexuales y así contaminar al pueblo de Israel. Por eso, iglesia, si queremos experimentar a través de la adoración la presencia de Dios en nuestras vidas, es muy importante detectar y destruir todo rastro de idolatría que está ocupando en el centro de nuestro corazón. Preguntarnos: ¿quién es el protagonista de tu vida? ¿Quién está ocupando en el centro de tu vida y en mi vida? Y es una tarea que todos los cristianos, y dije todos los cristianos, donde debemos examinarnos todos los días en nuestro corazón. Pero primero quiero que se pregunten de dónde vienen los ídolos, cómo fueron creados y por quién. Y para eso vamos a leer Isaías capítulo 44, versículo 9 en adelante. Y les recomiendo, hermanos, que ustedes puedan leer hoy Isaías capítulo 44 entero, porque me dio mucha gracia. Así que les recomiendo para que puedan leer. Y dice en este pasaje, nos describe de dónde se fabricaron esos dioses falsos que tanto nos hace tropezar. Isaías capítulo 44, versículo 9 dice: «¡Qué necios son los que fabrican ídolos! Esos objetos tan preciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados.
¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza, dice palabra de Dios. Aleluya. ¿De dónde fueron fabricados los ídolos? Nada más ni nada menos que del corazón del hombre, de las propias manos de ellos o de nosotros. Para nosotros hoy, estos ídolos pueden ser actividades, algunas actitudes negativas o malas actitudes, posesiones, el amor al dinero, relaciones, lugares o hábitos, cualquier cosa que nos tiente a apartar el corazón de Dios y hacerlo incorrecto. Todo eso lo llamamos idolatría. Y por supuesto, como eran dioses creados por ellos mismos, también ellos elegían el lugar donde querían que se adorase a sus dioses falsos. Por eso en las montañas, el cerro y debajo de todo árbol frondoso. Ahora imagínense, ellos adoraban lo que ellos habían creado. El creador adorando a su propia creación. Por eso Dios le dice, ¡qué necios son! La versión del misionero Q, burro, qué burro que son. Entonces, claro, ellos adoraban a su manera, a su conveniencia, según sus costumbres, según sus gustos. Y lo peor es que debemos tener mucho cuidado y examinarnos a nosotros mismos si no estamos adorando a Dios según mi parecer, según mi ideología, según lo que a mí me parece mejor o en mi conveniencia. Y uno puede pensar, ¿qué me importa lo que dice la Biblia? Yo hago lo que siento, yo voy a hacer lo que a mí me parece correcto, a mi opinión. Y eso está mal, claro que está mal. Por eso Moisés dice en el versículo 4, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Lo que está diciendo que cuando adores y busques a Dios y puedes tener la mejor y la buena intención de todo el mundo, pero no es a tu manera ni a mi manera. Cuando servimos a Dios no es a nuestra manera, no se trata de mí, se trata de Dios. Por eso en el versículo 5 nos muestra cuál es la manera que debemos adorar a Dios. Amén. Dice, más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Obviamente más adelante, a través del rey Salomón, construyen el templo de Dios en Jerusalén. Y es ahí donde el pueblo de Israel adoraban a Dios. Y con esto, ¿qué quiere decir? Primero debemos adorar a Dios, buscar a Dios según a su manera, según su voluntad, según su diseño. ¿Y dónde mejor podemos conocer el corazón de Dios? El carácter de Dios, en la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia. Por eso una y otra vez los pastores le decimos, lean la Biblia. Mediten la palabra de Dios para poder conocer su voluntad. Amén. Segunda manera en que debemos adorar a Dios. Versículo 6. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primicias crías de tus manadas y rebaños. Otra manera de adorar y demostrar una verdadera adoración a Dios es darlo lo mejor de lo mejor a nuestro Dios. Si comprendiéramos la dimensión del valor de la sangre de Cristo y lo inmerecido que éramos de recibir tal bendición, tal salvación, tan privilegio, no le podés dar a Dios de lo que sobra, sino dar lo mejor de lo mejor. Ahí se ve cómo está nuestra adoración a Dios. Yo sé que hoy estamos atravesando por esta pandemia y cuesta apartar el diezmo, apartar las ofrendas. Pero nuevamente se los reitero, es justamente en este momento donde nosotros debemos mostrar en qué calibre está nuestra fe.
Debemos mostrar si realmente dependemos de Dios, si realmente nos aferramos de Él. Por eso nosotros no obligamos, porque esto tiene que ver con una fe genuina. Esto tiene que ver con cómo está tu relación con Dios. Porque aquí se ve la adoración que debemos darle a Dios, de darle lo mejor de lo que Él nos ha dado. Amén, iglesia. Bien, tercero, la manera que debemos adorar a Dios, en el versículo 7 dice, allí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias. Gloria a Dios. Donde dice allí, en la presencia del Señor tu Dios, a mí me muestra una familia temerosa de Dios, que no pone su esperanza en sus propias fuerzas, sino que reconoce a Dios y se alegra porque todo lo que ha logrado, dice, todo lo que ha logrado no fue por sus propias fuerzas, no fue por su sabiduría, no fue por su capacidad, sino que fue, lo declara, fue todo gracias a Dios, dice. Dice, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Aleluya. En otras palabras, si no es por la ayuda de Dios, mi esfuerzo, tu esfuerzo es en vano. Es en vano. Por eso la adoración, la obediencia, es una manera de mostrar esa dependencia de Dios. El temor a Él es una manera de demostrar la dependencia de Dios, que nos estamos aferrando a Él, que Él es nuestro sustento. Amén, iglesia. Y por último, puedo ver el deseo de Dios del bienestar familiar. El deseo de Dios del bienestar familiar. Por eso para mí la primera iglesia es la familia. Hermanos, ¿cuál es la adoración que Dios desea? No es que nosotros solamente le adoremos en la iglesia o le cantamos coritos. No, lo que Dios desea es que en nuestro hogar, en nuestra casa, adoremos a Dios, busquemos a Dios, reflejemos el amor de Cristo hacia nuestros hijos, hacia nuestros cónyuges, a los vecinos. Por eso es en el hogar donde se comienza todo. Si queremos una sociedad transformada, debemos comenzar en la familia, en la familia. Y creo que en este momento estamos experimentando, ¿no? Esto de estar con la familia, de levantar un altar familiar, que nuestros hijos estén pasando mucho tiempo con nosotros, que nuestras esposas también, que tengamos un tiempo para poder hablar, comunicarnos, que antes quizás estuvimos tan ocupados y no lo teníamos, pero ahora estamos experimentando todo eso y gloria a Dios. Hermanos, cada vez que nosotros adoremos a Dios en nuestro hogar, yo creo que Dios derrama su presencia, su poder, su bendición sobre esa casa. Y es así, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es el bienestar de tu casa, de tu familia. ¿Y cómo se logra eso? Viviendo una vida de adoración en tu hogar, en tu hogar. Gloria a Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, porque siempre tu palabra, Señor, nos ayuda a ver lo que hay en nuestro corazón. Y te somos sinceros, Padre, y te pedimos perdón porque quizás nosotros no tenemos ídolos, imágenes, estatuas, y creemos en ti, Señor, y conocemos tu palabra. Pero en nuestro corazón quizás, en lo profundo de nuestro corazón, tenemos ídolos como actitudes, actividades, posesiones al dinero o aferrarse al dinero, relaciones, Señor, que no nos edifican, lugares o hábitos o cualquier cosa, Señor, que nos tiente a apartar del corazón tuyo, Señor, y nos hace hacer cosas incorrectas. Padre, perdónanos. Y una vez más te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a poder, Señor, enfocarnos en ti, a poder, Señor, alinear nuestros pensamientos y nuestros deseos a tu corazón, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Guíanos, Espíritu Santo de Dios. También te pido, Señor, para todos aquellos que levantan un altar familiar en su casa, Señor, cada vez que se levante un altar familiar, abre las puertas del cielo, Señor,
y derrama tu presencia, Señor, sobre sus vidas. Y donde hay tu presencia, así como Obed-edom experimentó que el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, estuvo en la casa de Obed-edom durante 3 meses, fue tan bendecido y prosperado. De la misma manera, Señor, te pedimos que esa presencia de Dios, tu bendición, caiga y sea derramada sobre cada hogar de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Familia, bendigo a cada uno de ellos, Señor, en el precioso nombre de Jesús.